Ya sabemos que cualquier alianza, cualquier proyecto, cualquier comercio que tenga tantito que ver con Rusia y China ponen no solo a temblar a los miembros de la OTAN, sino que también hacen que exista una gran preocupación, prendan las alarmas y busquen cualquier manera de que se rompan estos proyectos, esta relación que existe entre Rusia y China es una relación que, seamos honestos, la logró impulsar el propio Estados Unidos, la Unión Europea, al intentar castigar únicamente a Rusia, al congelar sus activos, al tratar de tomar estos activos. No solo pusieron a Rusia como, digamos, el país al que pensaron que podrían destruir de forma inmediata, sino también hicieron que el resto del mundo se diera cuenta de lo peligroso que ahora es tener activos en estos países que conforman la OTAN, que de la noche a la mañana pueden decir: yo me voy a quedar con tus recursos y no me importa lo que digas. Por eso, muchos han empezado a desconfiar de los miembros de la OTAN, principalmente en Estados Unidos, y el hecho de que Rusia y China estén realizando diversos proyectos hacen que los miembros de la OTAN pues prácticamente se enfurezcan y busquen las mil y un maneras de romper esta alianza tan estrecha que ellos mismos crearon. Ese es el problema, que no reconocen que gracias a todo lo que hicieron contra Rusia desde el inicio del conflicto entre Ucrania y Moscú, prácticamente fortaleció esa alianza de Rusia y China. E incluso el propio expresidente Donald Trump lo dijo. Fue gracias a Biden que Rusia y China en este momento son grandes amigos. Y Estados Unidos es el enemigo de estas dos potencias. Por obvias razones, tienen mucho miedo de todas las alianzas y proyectos que se están gestando en este momento. La creciente presencia tanto de Rusia como de China en el Ártico también está generando mucha preocupación en Occidente. El diario Financial Times, con Christina Sport, la catedrática de la Escuela de Economía de Londres, explicó precisamente que tras la entrada de Finlandia en la OTAN, Rusia se encontró rodeada por la alianza en el oeste, el norte y el este. Sin embargo, el país euroasiático afirma su primacía geoestratégica en el Ártico, porque mientras los países de la OTAN, de la Unión Europea, Estados Unidos, se involucraron demasiado en el conflicto entre Ucrania y Rusia, Rusia continuó con sus proyectos en el Ártico. Rusia continúa realizando sus ambiciones de cooperación con la nueva ruta de la seda en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Rusia continúa haciendo negocios con países en América Latina. En África se está impulsando de lleno en materia energética. ¿Y qué queda de la Unión Europea? ¿Qué queda de Estados Unidos? Crisis económica, crisis de costo de vida. Los ciudadanos no pueden ni siquiera pagar sus tarjetas de crédito, no pueden pagar absolutamente nada. Y Rusia está creando acuerdos, convenios, proyectos que impulsen la economía de la nación y al mismo tiempo el de otros países. Y mientras la Unión Europea y Estados Unidos no tienen esa, visión de generar proyectos, de generar el impulso económico que tanto necesitan sus naciones, como lo es Rusia y China. Por eso precisamente Moscú está creando esta nueva fuerza junto con China y creando cada vez más proyectos en el Ártico, sobre todo de combustibles. Están también combinando su inmensa fuerza militar con el control de la creciente actividad comercial de la ruta marítima del norte para que tengan mayores beneficios. Esta ruta marítima del norte va a beneficiar principalmente a lo que es China, para que todo lo que es Asia, para que tengan una reducción de los costos de exportación y principalmente puedan tener una mayor negociación o más comercio precisamente con los países asiáticos. Ahora mismo China ha convertido miles de millones de dólares en proyectos rusos de extracción de minerales y combustibles fósiles, esto en el Ártico, gracias a China.
Rusia está incrementando su economía, está desempeñando un papel cada vez más importante en esta región. ¿Y a quién le decimos adiós? A Estados Unidos, a varios países de la Unión Europea, que no van a estar precisamente en estos proyectos de extracción de minerales y combustibles con Moscú, mientras China paga cada vez menos de energía eléctrica, en este caso de los ciudadanos. Vemos por el otro lado a los ciudadanos de la Unión Europea que no pueden pagar sus recibos energéticos, que no pueden pagar sus servicios precisamente por el alto costo y sobre todo porque sus salarios siguen siendo los mismos, los cuales no les alcanzan para hacerle frente a la crisis económica y de costo de vida que viven estos ciudadanos en sus respectivos países, llámese cualquiera de la Unión Europea. Y por el otro lado, vemos a una China que está teniendo mayores beneficios económicos y sobre todo en materia energética. Pekín, que tiene sus propias ambiciones árticas, coopera en este momento con Moscú para crear esta nueva ruta de la seda en el marco de esta iniciativa de la Franja y la Ruta. Con ello, China pretende estimular el flujo del comercio e inversión a un nivel mundial mediante la creación de este tipo de rutas comerciales, una marítima y otra terrestre, que unan a este gigante asiático con Europa, con África, con América Latina. Geográficamente, Rusia lleva las riendas del poder relativamente en este tipo de negociaciones, pero China controla lo más importante, que son los flujos financieros. Si bien Rusia va a estar involucrado en todos los proyectos, China en todos los proyectos se va a beneficiar económicamente. Rusia concede permisos a los buques extranjeros para transitar por la ruta marítima del norte y también colabora con la construcción de rompehielos nucleares, gestionando sus puertos en el Ártico, mientras que la empresa china Tongmol presta precisamente sus servicios de transporte costero en esta región. Así tenemos a Moscú y Pekín abriendo un gran y nuevo frente, mientras los países occidentales se quedan rezagados. Según diversos medios de comunicación, las aguas septentrionales son un entorno marítimo disputado a nivel comercial, político y militar, por lo que la presencia de China y Rusia en el mar Báltico hacen saltar precisamente todas estas alarmas entre los aliados de la OTAN, porque finalmente Rusia y China siguen evolucionando. Occidente se quedó estancado económicamente, geográficamente, políticamente, a nivel comercial, a nivel militar. No pueden hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mientras ellos regalaban sus armas a Ucrania, armas que prácticamente quedaron destruidas de la noche a la mañana por las Fuerzas Armadas de Moscú, sin la necesidad de la ayuda de nadie, el resto de los países occidentales, los aliados de la OTAN, se están empezando a preocupar. Finalmente, quizás, están empezando a darse cuenta que el enfrentarse a Moscú no fue una muy buena idea. Y sobre todo, parece una, digamos, tontería pelearse contra Rusia, sobre todo por el dominio que tiene en el Ártico, en estas zonas que tienen una muy buena cantidad de productos a extraer, ya sean minerales o combustibles, y los países occidentales no tienen esos beneficios en este momento. ¿Quién va a tener un mayor rendimiento de todo lo que se va a lograr obtener de esta zona del Ártico? China. Porque ¿quién está invirtiendo? China. Independientemente de lo que quieran hacer más adelante los países occidentales, cuando vengan las naciones de la Unión Europea a, como dice el dicho en México, arrastrándose con la cola entre las piernas, a llorarle a Rusia para que les den un poco de gas, un poco de petróleo, algún negocio que quieran armar con ellos, esto ya no va a ser necesario. Simple y sencillamente porque cuando los necesitó, lo abandonaron. Cuando les dijeron, no te unas a la OTAN, yo no tengo problemas contigo, yo puedo seguir haciendo negocios contigo, algunos dijeron, no me importa, yo me voy a la OTAN, llámese Finlandia, por ejemplo. Y finalmente, esta nación, Finlandia, ya también tiene los mismos problemas económicos que el resto de los países de la Unión Europea.
a pesar de que Moscú le dijo, no te unas a la OTAN, no te conviene, hazme caso. Ahí fue la pobre Sanna Marín a entregarle Finlandia a Estados Unidos. ¿Y quién tiene nuevas bases militares? Finlandia. ¿A quién le prometieron que no iba a haber bases militares? A Finlandia. ¿Y quién se las puso? Estados Unidos. Así que no importa lo que le prometan a diversas naciones para tratar de entrar a este grupo de la OTAN, tenemos que recordar que prácticamente no les conviene, ni económicamente, ni políticamente, ni de ninguna manera, porque el mundo ya está cambiando. A veces a YouTube no le gusta que digamos el nuevo orden mundial, pero finalmente la situación está cambiando. ¿Cree Estados Unidos que el nuevo orden mundial lo va a dominar él, que él va a controlar y que él va a guiar a todos para que la economía estadounidense siga siendo la principal? Y no es así. Vemos a una Rusia, a una China, cada vez más interesadas en impulsar la economía y sobre todo la desdolarización. En ese momento te das cuenta que Estados Unidos se está quedando completamente solo, sin aliados, sin recursos y sin ningún beneficio en los nuevos proyectos económicos que se están gestando. No es por decir que la alianza y Rusia va a ser la mejor y que van a tener grandes beneficios, sino simple y sencillamente, mientras que ellos avanzan, mientras que ellos están viendo a futuro, hablando en temas económicos principalmente, Occidente se está quedando estancado en ese lugar donde todos y cada uno de los miembros de la OTAN le apostaron, que fue Ucrania, y ahora es el conflicto entre Israel y Palestina, que le están apostando a Israel. Pues simple y sencillamente esperemos que Ucrania logre apoyarlos económicamente más adelante, sobre todo cuando es un país que está completamente endeudado. Esperemos que Israel logre más adelante apoyarlos económicamente y sobre todo darles todo el gas, todo el petróleo, todos los recursos que tanto necesitan. Si no logran que estos dos países a los cuales están apoyando realmente les resuelvan todos sus problemas energéticos y económicos, entonces, ¿qué están haciendo allí? Simple y sencillamente agarras todas tus cosas y dices, bueno, aquí no funcionó. Ya arruinaste tu oportunidad con Moscú, entonces empieza a buscar la manera de salir adelante. Porque finalmente China y Moscú siguen impulsando sus economías y Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están impulsando más guerras. Pero si el resto de las naciones no los toma en cuenta, no buscan el conflicto, no quieren avivar la guerra y los únicos involucrados están desperdiciando recursos económicos en lugar de beneficiar o ayudar las economías de sus ciudadanos que se están extinguiendo, los van a llevar al mismo hoyo. Y no es por decir que Rusia y China sean los mejores, sino que ellos sí se están preocupando por la economía de sus países, por sus ciudadanos, por crecer, proyectos, actividad. Vamos a buscar la manera de seguir creciendo. Ya no te involucres en una guerra, les vamos a enviar ayuda humanitaria, en este caso a la Franja de Gaza que tanto lo necesita, y listo. No te vas a meter. Por supuesto, vemos la participación relativamente indirecta de China, que ya llevó a algunos barcos a esta zona, pero simple y sencillamente es por protección en el dado caso de que se avive el conflicto y no tener a un Estados Unidos armando únicamente toda esta zona. Pero finalmente no se meten. Finalmente ellos están buscando proyectos. Por eso vemos una OTAN estancada. Y esperemos que cuando se den cuenta que ellos se quedaron rezagados, que sus economías son un fracaso y que ya no pueden hacer absolutamente nada para tratar de volver a ser esas primeras potencias mundiales, no sea demasiado tarde, sobre todo para los ciudadanos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.